Saludo cordial para todas las personas que a esta hora se conectan por Sport Noticias. Bienvenidos a un espacio más, a un espacio donde no vamos a hablar del fútbol ni de todo lo que está pasando con el tema del deporte en general, pero sí vamos a hablar del automovilismo, una de las disciplinas deportivas que también están generando noticias en los últimos días, en la que también se espera con ansiedad el regreso para los fanáticos de todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, la IndyCar, bueno, una cantidad de cosas, la MotoGP también, pero ya estaremos hablando de eso y tenemos un invitado muy especial. Él es Andrés Gutiérrez. Andrés hace parte de Colmotor Fans, es uno de los creadores de esta página que es especializada en automovilismo en Colombia y obviamente pues habla no solo de lo que pasa acá en el país, sino también de lo que pasa a nivel mundial. Andrés, bienvenido a Sport Noticias, ¿cómo va todo? Paula, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Sport Noticias y contento de estar acá para hablar de lo que más nos gusta a nosotros, de los deportes a motor. Los deportes a motor que yo creo que no solo yo, no solo como usted, sino como yo también y muchas personas están esperando que se dé el regreso para vivir esa adrenalina que genera el automovilismo. Sí, no hay duda de eso porque es un deporte muy pasional, es un deporte que une a muchísima gente, es un deporte que además tiene esa tradición de competirse durante todos los domingos, sea una categoría u otra. Todos los domingos hay eventos, al igual que otras disciplinas o más concretamente el fútbol, y se ha sentido la ausencia del automovilismo y muchos ya están esperando con ansias los campeonatos que se empiezan a reactivar de a poco y que de hecho ya este fin de semana una de las categorías grandes ya empiece a reactivar y ya pues lo estaremos hablando. Bueno, exactamente. Yo quiero comenzar por la Fórmula 1 porque esa semana, o sea, eso fue una cosa de locos y fue el mercado que hubo a principios de semana en el que Carlos Sainz pues va a otro equipo, cambia de escudería, va a una de las más importantes, Alonso y Renault pues hay unas negociaciones en marcha. Cuéntanos un poco cómo está ese panorama en el tema de ese mercado que se está viviendo en la Fórmula 1. Ha sido realmente interesante porque no hemos comenzado la temporada 2020 y ya estamos hablando de lo que viene en 2021. Eso es algo que ha sido realmente único en un año que de por sí ha sido muy particular, una temporada absolutamente extraña esta. Carlos Sainz ha firmado con Ferrari para ser su piloto en las temporadas 2021 y 2022. Eso ha sido una sacudida mediática impresionante porque primero todo surgió a partir de la salida de Sebastián Vettel, el 4 veces campeón mundial alemán, que lo había traído Ferrari para hacer su gran estrella, la continuidad de esa unión entre los pilotos alemanes y Ferrari, lo que había comenzado Michael Schumacher hace ya casi 20 años. Hace más de 20 años, perdón, y desafortunadamente para Vettel fue un fracaso, no logró concretar el título mundial con Ferrari. Ahora en los últimos años llegó Charles Leclerc, un piloto monegasco Sí. que joven, rapidísimo, llegó rápidamente a posicionarse con el 1 en Ferrari y Vettel no quiso continuar más en la escudería. Se habla que hubo una reducción salarial importante que le tuvieron que indicar para la nueva temporada. Vettel no estuvo de acuerdo. Se habla mucho tema de que pudo haber sido algo económico, pudo haber sido el mismo ego de Vettel. La realidad es que en este momento Vettel está sin equipo, termina esta temporada 2020 con Ferrari y no se sabe qué va a pasar porque en su lugar ya ha llegado Carlos Sainz. Va a ser una Ujú. apuesta, va a ser una apuesta realmente interesante la de Ferrari con Carlos Sainz porque no solo es un piloto que no tiene el bagaje ganador en Fórmula 1, de hecho ha competido más de 100 carreras y solo tiene un podium que lo logró la temporada pasada en el Gran Premio de Brasil, sino que además va a ser por primera vez en muchos años una temporada con Ferrari teniendo a dos pilotos que no son campeones mundiales. Es decir, son dos Sí. pilotos que tienen mucha hambre de gloria, que posiblemente no van a querer ser el segundo piloto de nadie. Entonces va a ser muy interesante ver cómo Leclerc y Sainz van a pelear en esa estructura tan establecida que tiene Ferrari, porque Ferrari siempre se ha caracterizado por ser un equipo que tiene muy claro el piloto 1 y un piloto 2 que está para servir a ese piloto principal. Va a ser realmente interesante. Sí, ¿qué le puede aportar tal vez Carlos Sainz, que tiene apenas 25 años, es muy joven?
es muy joven, inclusive pues es como la sombra, por así decirlo, del papá que es 3 veces campeón del Dakar, que es un dato ahí interesantísimo, porque por eso le dicen Carlos Sainz Jr. ¿Qué le puede aportar a esa escudería? Realmente, digamos que ya lo veníamos diciendo, solo tiene un podium, pero ¿qué le puede aportar de pronto de nuevo que no haya tenido Vettel? Quizás lo que le pueda aportar a Sainz es más sangre joven al equipo. No olvidemos que Charles Leclerc también es un piloto sumamente joven. Ambos vienen como parte de esa nueva generación que llega a la Fórmula Uno, pero quizás lo más notable para Carlos Sainz es la consistencia que tiene. Es un piloto que progresivamente ha ido mejorando Sí. desde su etapa con el equipo Renault, pasando a McLaren, y se ha visto muy consistente. La temporada pasada tuvo buenos resultados y normalmente se le catalogaba a Sainz como, entre comillas, el mejor del resto, el mejor por fuera de los 6 pilotos de Red Bull, Ferrari y Mercedes. Así que esa consistencia le puede ayudar. Ferrari es un equipo que necesita en este momento sumar puntos y lograr establecerse nuevamente como un equipo que pueda pelear las victorias. Desafortunadamente, entre Vettel y Leclerc hubo muchos choques, muchos roces entre ellos, porque por supuesto Vettel con sus 4 títulos mundiales a demostrar que era el uno y Leclerc, que es la sangre joven, a desbancar al rey, entre comillas. Entonces, tal vez eso es lo que le va a aportar Sainz, pero de nuevo, no sé hasta qué punto cualquiera de los dos, sea Sainz o Leclerc, está dispuesto a trabajar para ayudar al otro piloto. Ese va a ser el gran reto. Es como muy normal ver en la Fórmula Uno en los mismos equipos como esos choques, ¿no? Los hemos vivido desde hace muchísimo tiempo, lo vio Juan Pablo Montoya, y yo creo que hay algo muy claro que lo dejó el documental de Senna en su momento dado, y es que siempre hay como esa rivalidad con el segundo compañero por quedarse con el número, por ser el piloto número uno. Hay una verdad o sea, es la realidad más grande de la Fórmula Uno y es que tu compañero de equipo es el primer rival y es el único que tiene un auto igual al tuyo. Es decir, en Fórmula Uno bajo condiciones ideales, tu compañero de equipo es el único que está en las mismas condiciones que tú, así que debes salir a ganarle a él, siempre, desde los entrenamientos, desde la clasificación, inclusive en cosas fuera de pista, desde el manejo con la prensa, con los fanáticos, es la única manera de demostrar que puedes ser un piloto uno. Ahora, también está lo que maneje la organización como tal. Hay equipos, el caso de Ferrari, que son muy estructurados. De entrada te dicen Sí, claramente cuál es tu rol. Hay otros equipos que pueden jugar más con ese tema, caso de Williams, cuando estaba Juan Pablo sí. Montoya y Ralf Schumacher. Ellos siempre compitieron por ser el uno y de hecho gran parte de lo que se habla de por qué Montoya no pudo pelear más por el campeonato en aquel recordado 2003 es porque entre Montoya y Ralf se quitaron Ujú, puntos y eso ayudó ujú. a los rivales porque no había una estructura clara de quién era el uno. Bueno, eso es un tema interesante. Yo creo que eso es lo que le da la adrenalina de alguna u otra manera a la Fórmula Uno, también ver cómo ese choque entre los mismos compañeros en algún momento dado. Ya hablamos de Sainz, que va pues obviamente para su nueva escudería, pero también hay otro rumor u otro run run y es el tema de Alonso. Alonso que por ahí también se le midió hacer el Dakar este año y ahorita pues también como que dice que regresará a Renault. ¿Cómo va ese tema con él en el tema de cambio también de escudería? Bueno, el tema con Fernando Alonso es que su salida de la Fórmula Uno no fue la mejor. Él salió siendo un campeón, siendo respetado por todos, pero con un auto que no estaba ni cerca de darle ninguna posibilidad ni de subirse al podio. Uh -huh. Obviamente el cariño que tiene Fernando Alonso por Renault no se puede subestimar. Lograron sus 2 títulos mundiales el español con la casa francesa, pero Renault tiene hoy día una realidad muy distinta a lo que fue en Uh aquel -huh. 2005 y 2006. Es un equipo de fábrica donde no han logrado poner en marcha los resultados y los equipos clientes, llámese McLaren, están corriendo mejor que el equipo de fábrica. Entonces es Uh una -huh. presión al por lograr buenos resultados. Por supuesto que la experiencia de Fernando Alonso serviría bastante para la realidad de Renault en este momento, pero yo personalmente no veo todavía a Fernando Alonso volviendo a Fórmula Uno, sobre todo porque su chapa de campeón Uh -huh. le da todavía el poder exigir un auto competitivo.
y francamente no sé si Renault lo tiene listo. Sí, yo creo que por ahí pasa la situación de Fernando Alonso, que inclusive tuvo como una buena participación en el Rally Dakar, un Rally Dakar que pasó como desapercibido por su vida de Sudamérica, ¿no? Tal cual, ese fue un cambio para todos los colombianos y para los sudamericanos en general, fue un cambio fuertísimo. Por supuesto, la situación económica y social en Sudamérica no daba para sostener el Dakar. El Dakar, más allá del impacto turístico positivo y la retribución que tiene económicamente, es muy buena, pero también supone una inversión inicial muy grande en logística, en personal de apoyo, en la misma exención de impuestos que pueden tener los participantes que van al Dakar. Entonces, toda esa Ujú. logística lo hacía difícil sostenerlo en Sudamérica. Y Arabia, pues, es una máquina económica, un poderío económico impresionante. Y de todas maneras, el reto de los desiertos de Arabia fue sumamente interesante porque convirtieron todas las dunas de la península arábiga en un reto de idas y vueltas que fue sumamente emocionante y yo creo que están para quedarse muchos años allá en Arabia. Personalmente me sorprendió ver a dos pilotos colombianos llegar al Dakar. La verdad no pensé que fueran a tener el músculo económico para llegar allá, pero me alegra que sigan apostándole al Dakar, así ya no esté aquí. Bueno, sigamos hablando, obviamente ya pasamos la página del Dakar, pero Leo, en Marca, esta mañana leía que ya hay luz verde para que la Fórmula Uno regrese, obviamente, en el segundo semestre de este 2020 y se tiene previsto que sea del 28 al 30 de agosto con el Gran Premio de Bélgica. ¿Cómo va ese proceso, ese calendario, la reestructuración, obviamente? Porque independientemente de eso ha sido un cambio fuerte para cada una de las disciplinas que hacen parte del automovilismo. La Fórmula Uno está, al igual que todas las categorías deportivas, viendo constantemente este cambio por la pandemia que tenemos con el COVID-19. De hecho, el plan inicial que ellos han presentado es arrancar en el mes de julio. Hay que ver hasta Sí. qué punto se pueda lograr. Austria, el circuito Red Bull Ring en Austria se ofreció a realizar 2 carreras en fines de semana consecutivos, es decir, domingos seguidos, haciendo la carrera en el mismo circuito. En este caso serían el 5 de julio y el 12. Todavía Ujú. no está del todo confirmado porque obviamente la situación del coronavirus cambia día a día. Silverstone también se ofreció en Inglaterra a hacer fines de semana consecutivos, pero hasta el momento el plan en Europa no está del todo claro porque la pandemia cambia constantemente. Ujú. Quizás lo más probable sea que arranque la temporada en julio con el Gran Premio de Austria. Habrá que ver cuál va a ser la evolución de las carreras que le siguen, pero el plan de la Fórmula 1 y de la Federación Internacional del Automóvil, de la FIA, es arrancar el campeonato en Europa, Sí. moverse hacia Asia en los meses de septiembre, octubre, después pegar el salto por el Pacífico para llegar a América en los meses entre octubre y noviembre y terminar la temporada con las carreras en Medio Oriente entre noviembre y diciembre. Es decir, de esta manera sostener la final de temporada que normalmente se hace en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, y la carrera de Bahrein, que se había Sí. hablado que de pronto no se iba a sostener. Hay muchas cosas cambiantes. Tal vez una de las cosas que muy seguramente no va a pasar con la Fórmula 1 es ver las carreras en los circuitos callejeros. Mónaco, el Gran Premio de Ok. Mónaco, como sabemos, ya se canceló. Yo creo Sí. que hay rumores muy fuertes de que Singapur no se va a correr, Azerbaiyán tampoco se va a Ujú. correr, porque los circuitos callejeros llevan una logística muy fuerte que quizás ningún país en este momento quiera asumir. Entonces, la dirigencia de la Fórmula 1, en cabeza de Chase Carey, que es el director, el CEO de la organización, lo que han dicho es que están considerando inclusive otras pistas, otros autódromos permanentes para recuperar esas fechas, pero que la idea es llegar lo más cercano posible a las 21 fechas programadas que tenían en esta temporada. Yo siempre he tenido la duda. Obviamente, la Fórmula 1 ha estado en Brasil, México, bueno, digamos que en parte de Sudamérica y de Centroamérica haciendo sus carreras, pero ¿qué tan lejano está algún día que este tipo de carreras como la Fórmula 1 pues tenga una parada en Colombia? Muy lejano, muy lejano. Es no solo una inversión económica muy grande,
sino que Sí. además requieres de tener toda una infraestructura de seguridad, de circuito, de ubicación hotelera. No es fácil, no es fácil la inversión. Adicionalmente, Colombia no tiene escenarios deportivos para eso. Ya Ujú. sabemos, pues, el Autódromo de Tocancipá tiene más de 30 años, se le han hecho mejoras este año, pero, pero en el ranking de circuitos que tiene la FIA está catalogado como FIA grado 4, que es un grado bastante inferior. El Ujú. autódromo que se está construyendo en Medellín quedó avalado con el grado 3, que le da posibilidad de traer algunas categorías menores de fórmula, eventualmente la fórmula eléctrica podría venir, la fórmula E, porque hay circuitos de fórmula E que están con ese mismo grado, grado Ok. 3, pero los circuitos de Fórmula 1 tienen el grado 1, que es la exigencia más alta, en seguridad, en acomodación para pilotos, para equipos, para los mismos fanáticos. Es una exigencia muy alta. Colombia no tiene el músculo financiero todavía para lograrlo y realmente no sé hasta qué punto el automovilismo colombiano podría aprovechar un escenario de tal envergadura, Ujú. porque obviamente la inversión privada y el capital pues tiene que ver una retribución, un retorno en esa inversión. Ok. Naturalmente el automovilismo colombiano se va a beneficiar de proyectos como el Autódromo de Medellín o como el rumoreado Autódromo en Cali que quieren construir, pero, pero pues esas son inversiones que no se acercan a lo que se requiere para un Gran Premio de Fórmula 1. ¿Cómo está Colombia en ese sentido de calendarios? Porque obviamente ha tenido también que dar una para en algunas de sus competencias, más que todo en el autódromo de Tocancipá. ¿Cómo está eso? Que avisoran también los diferentes organizadores. Las federaciones colombianas de motores, lo que es Fede Autos, Fede Moto, Ujú. Fede Kart, las tres federaciones han coincidido en que se tienen que alistar protocolos. Ya de hecho Fede Autos lo presentó, mostraron un protocolo ya de manejo de las competencias en el Autódromo de Tocancipá para la aprobación del Ministerio de Deporte. Tanto pilotos, que he tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos, como la misma federación están interesados en regresar lo más pronto posible, porque digamos que dentro de tantas afectaciones que hay afectaciones también para la gente que depende de estas competencias, Claro. personal de logística, mecánicos, funcionarios en general del autódromo, todos ellos dependen del uso de esta locación y no se está pudiendo aprovechar. Entonces, lo que está en este momento es en manos del Ministerio del Deporte confirmar si los protocolos que se presentaron son un argumento suficiente para retomar el campeonato, pero todavía no hay fecha confirmada para cuándo van a volver las carreras. Bueno, es un tema complicado. Andrés, ¿qué más se ha podido analizar, digamos, en el tema también de competencias y calendario con el MotoGP, la IndyCar, la NASCAR? ¿Qué ha pasado con estas competencias? Que todo el mundo habla de la Fórmula 1, pero hay que mirar que también hay otras categorías como la MotoGP, donde también, pues, me imagino que Marc Márquez está esperando volver a correr. Entonces yo no sé qué pasa realmente mirando pues estas otras categorías. Bueno, podríamos quedarnos hablando horas y horas de este tema porque ha pasado mucho, pero trataré de ser muy concreto. Ya lo decíamos al inicio que una categoría importante va a retomar competencias este fin de semana y precisamente es NASCAR. En Estados Unidos lograron organizar 4 competencias de la NASCAR Cup de la división máxima donde corrió Juan Pablo Montoya. Van a correr 4 carreras en 11 días. Se están tratando de poner al día con el campeonato lo más pronto posible. Obviamente lo van a hacer sin público, con unas limitaciones supremamente estrictas para la prensa y inclusive le han pedido a los equipos que reduzcan lo máximo posible la cantidad de personal que va a estar en pista. Todo esto no, es un ejercicio muy bueno, no solo para NASCAR, sino para todos los campeonatos grandes, que tiene que ver con IndyCar, la misma Fórmula 1, el MotoGP, porque NASCAR es la primera competencia que sale a ruedo, a ponerse a prueba con los protocolos y con la organización tan estricta que exige esta pandemia. Entonces, lo que haga NASCAR y funcione, seguramente va a ser replicado por otros campeonatos. De otras categorías que te puedo comentar, MotoGP se está hablando para retomar también en julio, al igual que la Fórmula 1. Han cancelado eventos ya en Italia, han cancelado eventos
en Argentina, que se iba a correr a inicio de año, en Estados Unidos. Se habla que podrían arrancar con el Gran Premio de Alemania en el circuito de Ok. Sachsenring, y eso es ya a finales de julio. La IndyCar ha tenido un revolcón en su calendario. Ya han confirmado que van a comenzar el campeonato la primera semana de junio en el óvalo de Texas, un óvalo rapidísimo, una carrera espectacular para que no se la pierdan. Y la carrera icónica de la IndyCar, las 500 millas de Indianápolis, que normalmente se corre en el mes de mayo, por primera vez en la historia de la carrera, 104 ediciones, que va a ser esta que se va a correr, por primera vez se va a correr por fuera del mes de mayo. No la cancelaron este año, pero la van a correr a finales de agosto. Entonces, IndyCar también ha estado acomodando sus piezas para retomar la competencia. ¿Cómo van los colombianos? Pues uno tiene que ser sincero y la que suena y retumba por ahí es Tatiana Calderón, que yo creo que está haciendo un muy buen papel con miras a llegar a la Fórmula 1. Pero ¿cómo están realmente los colombianos? No solo en MotoGP, porque también está Johnny, que lastimosamente pues no ha tenido como ese auge o esa proyección que se esperaba, pero ¿cómo están todos ellos con miras pues al regreso y al calendario que se viene? Bueno, en cuanto a los pilotos colombianos, quizás pues el más importante de todos, Juan Pablo Montoya, es el que tendría la posibilidad más real de seguir ganando y de seguir consiguiendo títulos. Recordemos que él viene de ser campeón el año pasado de la serie IMSA de resistencia en Estados Unidos y el objetivo este año es renovar, revalidar ese título. Entre otras cosas, IMSA ha confirmado que también la primera semana de julio arranca campeonato. Por el lado de los demás pilotos colombianos, pues Tatiana Calderón va a tener la agenda más ocupada de todos. Ella va a estar compitiendo en la serie Le Mans europea en prototipos. Va a estar en Japón corriendo la Super Fórmula, que es un campeonato, digamos, equivalente a lo que podría ser una Fórmula 2, a los mismos Sí. carros que venía corriendo en Europa hasta el año pasado, y por supuesto sus obligaciones como piloto de pruebas de Sauber, de Alfa Romeo Sauber, que va a continuar con el equipo de Fórmula 1. De Johnny Hernández hay que esperar confirmación de qué va a pasar. Él estuvo compitiendo en los campeonatos de resistencia en moto, una categoría espectacular, que son 12 horas, 24 horas andando en moto, es bastante exigente, pero el equipo de Johnny no continuó más, entonces hay que esperar. Oscar Tunjo se sabe que va a correr en Europa con competencia de Gran Turismo con el equipo Mercedes, toca esperar también cuando arrancan. Los demás pilotos colombianos, la verdad, pues es triste decirlo, pero la realidad es que al día de hoy no tienen todavía cronograma confirmado. Gaby Chávez fue de los últimos que anunció que Sí. va a tener temporada. Él va a correr un campeonato paralelo al campeonato INSA, donde va a estar Juan Pablo Montoya, que es la Copa TCR, va a estar con el equipo Okay. oficial de Hyundai. Pero los demás, digamos, de los notables, lo que es Sebastián Saavedra, Gustavo Yacamán, Carlos Huertas, todos ellos, ninguno tiene todavía temporada o agenda confirmada, así que toca esperar. Toca esperar un poco con ellos a ver qué termina de pasar. Esperemos que Tatiana, obviamente, y los demás pilotos que ya tienen como algo confirmado, les vaya muy bien en el cierre de este 2020, porque ya en definitiva pues vamos a iniciar la segunda parte, el segundo semestre. Ya para ir Tal cual. finalizando esta entrevista, Andrés, yo tengo una duda porque hablan mucho de ese tema en los últimos días y hoy vuelvo a leerlo en Diario Asia, se llama El beso de la muerte, que dice que propició el trágico final del antecesor de Alonso y Sainz en la Fórmula 1 y Ferrari, y es Alonso de Portago, que es el español que tuvo o que falleció a los 28 años también en un accidente, ¿no? Sí, el marqués Alfonso de Portago era una de las cosas más curiosas porque tenía un nombre compuesto como por 20 partes, eran como 20 nombres los que tenía, de cariño le decían Alfonso de Portago. Él fue un piloto español, fue el primer piloto español que tuvo cierto reconocimiento corriendo, obviamente pues al ser un marqués pues corría por sus propios ingresos, no corría por ser piloto, sino porque disfrutaba la competencia y tenía el dinero para hacerlo. Eh, pero digamos que más allá del renombre de Alfonso de Portago, que obviamente fue quien abrió la puerta al automovilismo español, digamos, algo así como un equivalente a un Roberto José Guerrero o un Ricardo Londoño, un Diego Montoya, en el caso de nosotros, un Diego Guzmán, perdón, en el caso de nosotros.
La realidad pues es que hoy día todos los españoles se tienen que regir es por lo que hace Fernando Alonso y Carlos Sainz padre, ellos dos. Carlos Sainz Senior, campeón 3 veces del Dakar, como decías tú antes, pero además campeón mundial de rally. Y Fernando Alonso, campeón mundial de Fórmula 1, y todo el bagaje que tiene España en el motociclismo, con todo el nombre que tienen Marc Márquez, Jorge Lorenzo, eh, Alex Espargaró, Maverick Viñales, una cantidad de pilotos que tienen y los referentes españoles hoy día son otros. Así Ujú. que pues eso es, digamos, la realidad del automovilismo español, del deporte motor español, que es realmente interesante. No por nada, pues acabamos de ver a Carlos Sainz Jr. firmar con Ferrari. Bueno, Andrés, no, podemos seguir hablando de automovilismo mucho tiempo, pero pues esa es la idea, ¿no? Vamos a crear un espacio acá en Sport Noticias de la mano de con Motor Fans para que la gente que es fanática de este deporte a motor, pues cada semana tenga como la posibilidad de conocer lo que pasa, no solo en Colombia, porque hay carreras acá, sino también lo que vaya a pasar a nivel internacional, porque yo creo que se vienen muchas cosas y grandes cosas, obviamente, en el inicio de esta nueva temporada para Fórmula 1, para la IndyCar, para el MotoGP. Bueno, estaremos hablando de eso. Andrés, muchísimas gracias. Gracias también a Colmotor Fans por unirse con Sport Noticias. Y bueno, volveremos para hablar un poco de lo que suceda, si vuelven a haber noticias, obviamente, la próxima semana. Claro que sí, Paula, un saludo a ti, un saludo especial a todos los que nos ven en Sport Noticias y de la parte de nosotros, de Colombia Motor Fans, los invitamos a que también consulten la información de todo el automovilismo y el día a día de los pilotos colombianos y claro, acá estaré para hablar de lo que más nos gusta.